A ver, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están en Colombia, México, Perú y Ecuador? Vamos a hablar un poco a qué me refiero cuando hablamos de sobrevivir en los mercados financieros, que es un punto focal si es que uno quiere duplicar una cuenta o aspiras a triplicar o también a ser rentable en los mercados financieros. Todo se basa desde el momento en cómo tú inicias una cuenta. Cuando acabe esta sesión de unos 20 minutos, voy a estar mostrando el MT4 y hablando un poco lo que es la batalla de Gaugamela. ¿Ok? El combate que tuvo Alejandro Magno contra los persas. Entonces, más o menos todo el enfoque se basa desde esa perspectiva. Aquí el punto focal que tenemos que tener en cuenta es primera premisa principal. No tenemos que empezar a buscar ganancias, grandes ganancias o buscar enormes ganancias. Ni siquiera tienes que salir a pensar, primero no puedes pensar en ganar en grande. El enfoque principal es que estás ante un monstruo que es el mercado Forex. Y todos lo sabemos. Estás ante algo gigantesco que produce rentabilidades abismales, mensuales, anuales, 100, 200 anual, puede producir algo más allá de lo común, se puede hacer mucho dinero. Entonces, pero también sabes que sale un mercado manipulado. Los bancos manipulan los precios y esto obviamente cambia todo tipo de directrices. Entonces, ¿qué hacemos ante ello? Tienes que tener un plan estratégico. O sea, todo se define en eso. Una manera detallada, una estrategia definida de entrada, de salida y sobre todo un plan esquemático de cómo vas a mantenerte los primeros 3 meses, los siguientes 6 meses y los 12 meses del 2017. Teniendo esa base, entonces obviamente es importante que cada persona tenga un control psicológico sobre sí mismo. Entonces acá tienes que llevar una preparación y es muy importante la psicología. Es muy importante también la gestión del riesgo. Todo aplica a esta estrategia. Entonces, si yo empiezo, qué sé yo, con una cuenta X, tienes que primero enfocarte en sobrevivir. Por ejemplo, yo como empecé y te lo voy a mostrar cuando acabe esta sesión. Yo cuando normalmente empiezo una cuenta real, no salgo a liquidar o no salgo a matar. Porque ese no es el enfoque. El enfoque principal, yo cuando empecé una cuenta, es primero tienes que tratar de sobrevivir a la curva. Porque sabemos que en una cuenta, si tú quieres ganar dinero, o sea, yo hablo de estadística. Hablo que si tú buscas ganar, la curva va a ser esta. Va a estar así y va a estar subiendo y subiendo y subiendo. O a menos que quieras una curva de este tipo, sube, baja, y se vea horrible la curva. O una curva de este tipo que baja hasta abajo, sube, baja, sube, y esa curva estadísticamente no es muy buena. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este caso? Tienes que plantearte, el primer planteamiento, si tienes una estrategia que es efectiva, por ejemplo, y es rentable, yo utilizo mi método ventas. Solamente todas mis operaciones, el 90% están diseñadas para vender. El esquema principal de lo que yo hago es vender. Por eso se define método ventas, enfocado al método scalping, operaciones de 10 a 20, 30 pips, y operando con noticias fundamentales, solamente ventas. Ese es mi enfoque. Ese es el diseño, a favor de los americanos. Oro, petróleo, ¿qué más? A favor siempre cuando hay fundamentales fuertes. Ese es el enfoque que yo siempre utilizo. Teniendo ese esquema, yo ya tengo un planteamiento de cómo sobrevivir. Como sé que el mercado es complejo y hasta los traders más avesados, o sea, te va a tomar tu tiempo. ¿Qué es lo que normalmente... Saludos a Bolivia y a Colombia. ¿Qué tal? Entonces lo que estamos haciendo primero es... Ok. Yo inicié mi cuenta y siempre yo lo comento para que te quede más o menos claro. Yo tengo dos cuentas. La de Scalping, que es InstaForex. Esa cuenta está en 18.000. 2017. Solamente hago al mes 3 operaciones. 4 o 5. Busco 30 tips y chao. Va muy bien. Tuve una caída, me recuperé y sigo arriba. Y la de Primus opero método ventas, noticias y el método Kerubin o noticias o el método Scalping. Son 3 combinaciones en una cuenta. Esa está con 60 arriba en 6 meses. Pero ¿cuál es el punto de esto?
Yo nunca salí a matar. Nunca salí, por ejemplo, nunca salí a buscar grandes ganancias. Porque ese no era el enfoque. Ese no era la prima de todo esto. El primer enfoque dije, tengo que sobrevivir este primer mes y sobre 40 mil dólares, tengo que lograr lo que me interesaba lograr al inicio era por lo menos el primer 1%, 2% de la cuenta. Es fundamental lograr el 1%, el 2%, el 3% ese primer mes, por lo más bajo que puedas. ¿Sabes por qué? Porque este es un colchón que te ayuda a amortiguar cualquier tipo de pérdida que se produzca en los mercados financieros. Entonces es algo que te ayuda a amortiguar. Yo no salía a buscar un 10%, un 30%. Ese no era mi enfoque. Porque estás iniciando una cuenta. Aún tú sabes que hasta en las guerras toda esa estrategia. Entonces yo estaba saliendo no a liquidar mi cuenta, sino a liquidar, a mantenerme y esperar cuando el mercado esté desprevenido, entonces poder atacar al monstruo en ese momento. Mi fin, en mi caso, es 1%, 2% o tratar de llegar al 3%. O sea, estoy hablando más o menos de 4, más o menos 40K. Yo me refiero a lograr los primeros $1.000, que era fundamental, 1.500, 2.000. Más o menos hablaba del 4 hasta el 5% era el enfoque. Tratar de llegar al primer por ciento. Arriesgar lo menos posible para tener una base y poder expandirte. Porque acuérdense cómo Alejandro Magno atacó en la batalla de Gaugamela a los persas. Ellos eran inferiores y luchaban contra un batallón que los superaba en 4-1. Y el punto focal de esto no era salir a atacar de frente, sino el punto focal era tener una defensa que estuviera en la parte de atrás, un resguardo, una falange que ayudara a una amortiguación. Cuando estuvieran en problemas, esta falange fuese a apoyar al esquema principal y puedan contraatacar. Pero en sí la estrategia era desviarlos, desaparecerlos, y para eso tenían que crear un señuelo para que el rey Darío, ¿no?, se escape, y cuando se escape, los persas se expande y la reserva que estaba atrás, la falange, salía como acople a ayudar para poder atacarlos. Ese era el enfoque principal. Entonces, eso es cuando tú peleas contra algo mucho más grande que tú. Y creo que Alejandro lo mantuvo en su momento. ¿Qué pasa acá? Cuando yo salí, lo primero, mi fin era buscar los primeros 1.000 a 3.000 dólares. En el primer mes me salió 7.000. Pero en el enfoque yo operaba bajo un volumen tan bajo que lo que me interesaba solamente era un colchón. Cuando tú inicias una real, tú tienes que enfocarte en tener un máximo de pérdida. Si tú tienes $1.000, por ejemplo, tienes que enfocarte en perder $200 o $100 de la cuenta. Ese es tu enfoque. El mayor error de un trader es que inicia una cuenta real y no tiene una gestión del riesgo o no ha definido un porcentaje total de cuánto estás destinado a perder en esa cuenta. Entonces, yo definí como una pérdida el 10% era lo que yo estaba dispuesto a perder en estas primeras, el total, por lo menos los 2 primeros meses, mi peor riesgo era el 10%. Ese era parte de la estrategia de la gestión del riesgo y de la estrategia que yo tenía que usar para poder mantenerme en el mercado. O sea, yo de 40.000 iba a perder 4.000. Ese era el riesgo entre enero y febrero. Ya eso estaba designado. Ese es el máximo del riesgo que yo le destinaba a la cuenta. Y lo que tú, una cuenta, qué sé yo, de 1.000 o 2.000, debes destinar un máximo de un riesgo cuando estás operando en una cuenta Forex. Un 10%. Yo lo había destinado para 2 meses. Ese era el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Sobre esos 4.000, los otros 36 quedaban a salvo. Estaba tocando 4. Ese es mis primeras jugadas. Tenían que estar enfocadas en cómo trabajar los primeros $4.000 que estaba destinado a mi dinero. Entonces tú no puedes salir hasta con un capital hasta de 100.000, 200.000 y creerte que eres Dios. No puedes salir a liquidar. No puedes, porque el mercado te va a asesinar. El mercado es más vivo que tú. Entonces, este es un juego, como siempre le he dicho, es un juego mental en los mercados financieros. Aquí las mentes más hábiles, más estratégicas, ganan. Estás ante un mercado en el que te enfrentas a diario contra las mentes más brillantes del planeta.
los Einsteins. Yo siempre les pregunto a los Nobeles, ¿qué te hace pensar sin una debida preparación, capacitación, experiencia, les vas a ganar a las mentes más brillantes del planeta? ¿Qué te hace pensar? Es un juego de ajedrez, es lo mismo. ¿Qué te hace pensar que les vas a ganar a los campeones mundiales con solamente un mes de experiencia o miserables 2 meses o 3? ¿Qué les vas a hacer? Yo siempre hago esa pregunta. ¿Crees que le vas a ganar al campeón del ajedrez con 3 meses de experiencia? No lo vas a hacer. Entonces, no sé si han visto ustedes la película Cars hace poco. ¿Alguien la vio Cars? ¿Qué pasó en Cars? ¿Se acuerdan cómo el entrenador, el maestro del maestro de... Ya me olvidé el nombre del carrito este. No recuerdo el nombre exacto. Alguien me lo hace recordar ahorita. Pero él fue donde su maestro y le dio una estrategia interesante, un entrenamiento de cómo poder desenvolverse en una carrera en donde se enfrentaba a muchos carros, muchos más, y más jóvenes, mucho McQueen, el Rayo McQueen. El maestro del Rayo McQueen, uno más anciano, un veterano, le enseñó, o lo puso en entrenamiento, no sé si han visto la película, o sea, el carro es viejo, no podía competir contra los jóvenes, pero le dio un esquema, o le dio una estrategia, Hudson Hunter, claro, Hudson, le dio una estrategia de cómo podía abrirse camino. Creo que esos carritos así como de granja que eran como vacas, le dio como más o menos abrirse en ese tramo, o como hasta el entrenamiento de noche. Pero la estrategia de las vacas estas y cómo ver un enfoque, ¿no? O cómo seguirlo como si fuera un enamorado, le decía, ¿no? Al carro este. ¿Por qué le sirvió? Porque el Rayos, o sea, se enfrentaba a carros más jóvenes. Y parte de la carrera, antes que le pasara el relevo a su amiga, creo que es un Chevrolet Camaro, prácticamente se comenzó a abrir espacio. Y eso es una estrategia porque un carro veterano se enfrenta a carros jóvenes. Hasta en una película animada que es para niños, te dice obviamente que es muy difícil enfrentarse a monstruos o a gente que es mucho más hábil que tú. Pero obviamente se tiene que desarrollar una estrategia. Siempre hay una forma. O sea, siempre hay una manera de comprender cómo poder abrirte camino. Y al final le pasó la posta a su alumna y la alumna fue la que campeonó en esto. ¿Qué voy con todo eso? Que el Forex es lo mismo. El Forex, tú te enfrentas a las mentes más brillantes que manipulan el mercado, que mueven el mercado de divisas. Entonces, sin una debida estrategia no la haces. Aquí el principal enfoque es que tú no puedes salir a liquidar. O sea, no puedes salir a matar al inicio. Tú tienes que acá salir, o sea, con un enfoque primero de sobrevivir. Sobrevivir a la curva. La curva es esta, que se va a mantener pérdidas, ganancias, vas subiendo de a poquitos, pérdidas, ganancias, vas por acá, subes, te mantienes, baja un poquito, sube, baja, pero tienes que mantenerte y de ahí sigues subiendo. Esa es la curva que tienes que sobrevivir. Yo había destinado $4,000 de pérdida a este tipo de variables. O sea, yo no había destinado más de mi dinero. Esto es salvaguardar tu capital. Estás destinando una cantidad X para poder exponerte al riesgo y de esa manera no estás exponiendo el resto o el 80 o 90% de tu capital el primer mes y el segundo mes. Yo te hablo como un trader Forex, porque creo que ya les he mostrado la cuenta y lo voy a mostrar ahora para que veas. En 2 cuentas he hecho lo mismo. 2 cuentas ha sido la misma variable. Si tú puedes hacer esto y tienes esa capacidad psicológica, estratégica y este planeo general, esto lo vas a hacer en cada cuenta real y lo vas a aplicar a todos los mercados financieros. Ahora estoy en Ethereum con unas buenas compras, pero una protegida. La otra corre riesgos. Pero estoy metido en esto. Estoy más o menos haciendo las mismas jugadas. Entonces, el punto es que todo trader, tú puedes destinar 10% el primer mes a riesgo o a 2 meses. Ese es el punto que tú tienes que tener claro. Entonces, ¿por qué? Porque esa variable, como te vas a mover, tú ya sabes que ese es el riesgo máximo que tiene que enfrentar la cuenta. Los mejores fondos o los mejores operadores o traders que ganan anualmente 3, 4 años, obviamente tienen un plan a desarrollar, un plan estratégico bien definido. Entonces todo eso se define. Yo en mi caso, yo me expandí e hice en un mes $7,000 en mi caso. Me salió mejor de lo que esperaba. Una vez que yo hice eso, o sea, el colchón se dio, yo ya podía, mira, ¿qué hice? Ok, esta vez mi capital no lo iba a tocar y con los nuevos 7 que tenía,
Eso estaba en Israel, estaba planeando, pensando, meditando mucho a cada rato. Los fines de semana siempre son de meditación. Cuando hago trading y cuando estoy de viaje no hago meditación en esto, estoy pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? Cuando yo había sacado esos 7, el enfoque, y siempre me decía, ya que esto es la Aguamela, dije. Estoy luchando contra el rey Darío de Persia. Ya gané el primer knockout, pero aún no gano la batalla. La batalla, o sea, la batalla va a ser larga e intensa en esto. Si quiero, dije, aspirar a duplicar la cuenta. Es lo que yo quería. Era mi enfoque. Duplicar, triplicar, ese era mi enfoque. Recién he ganado una mínima batalla, dije, pero aún no puedo cantar victoria. El punto es que una vez que tú ganas algo, yo en mi caso tenía 7, es tratar de ya no tocar el capital. O sea, el capital ya no es tocado. Ya el capital tiene, esa es una regla en la gestión del riesgo, en las operaciones, así sean largoplacistas, el capital con una ganancia, según mi punto de vista, ya no debe ser tocado. O sea, ya no debe ser tocado el capital. Yo me moví con los 7.000, dejé una reserva de 2.000 y mi siguiente punto focal era arriesgar $5.000. Ya era imposible tocar el capital principal, porque ya había tenido un colchón. Es así como me comencé a expandir. ¿Ustedes han jugado juegos de estrategia? ¿Han jugado StarCraft? Counter o StarCraft, ha sido Protoss, ha sido Zerg, ha sido Terra. ¿Han jugado eso? Eso ayuda a que tu cerebro cranee. ¿Has jugado eso alguna vez? ¿Has jugado equipos? Yo vengo jugando toda mi secundaria eso, hasta ahora sigo jugando. ¿Alguien ha hecho eso? Esos juegos de estrategia son los mejores que tú puedes usar porque la misma variable del planeo de esos juegos se aplica a las inversiones. Es lo mismo, es un juego. Es lo mismo, la forma en cómo se expanden los Protoss o los Zerg, que si tú no te haces un ataque rush de Protoss, digamos, a los Zerg, un ataque rush de los hombrecitos o a los Terra, un ataque rush tú los vuelas, pero todo define la cuestión de los milisegundos jugando StarCraft. Como un ataque Protoss rush invade este terreno enemigo y lo invade en un 2x3. En la rapidez tiene que ver esto. Entonces, en esto cuando tú te expandes en una cuenta, tienes que tener esa misma, si los que hemos jugado esto, estrategia, nos volvemos más imaginativos, más pensativos y pensamos mucho más rápido. Desarrollamos nuestra capacidad espacial, capacidad de raciocinio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te expandes, ya tienes una reserva y yo tenía 5, todo el riesgo ya jugaba con 5.000. ¿Qué pasa? Yo ya podía aplicar un riesgo más alto. O sea, si por operación arriesgaba más o menos 1, ya podía arriesgar 2, porque ya mi cuenta no era tocada. Y estos 5.000 nuevamente era el máximo riesgo que yo destinaba para este mes. Todas las jugadas que yo hiciera con esa cantidad tenían que ser con esos 5.000 para este mes, porque mi capital no era tocado. Si yo perdía, arriesgaba 2%, por ejemplo. Si yo perdía los 5 de vuelta, me quedaban 2.000 de ganancia, que era mi última reserva. Entonces tenía que tratar de no tocar esa reserva, ¿no? Para poder expandirme de poco en poco. Y eso es lo que a mí se hace en Gaugamela, es lo que hacía Alejandro. Dejar una reserva para poder expandirte e ir más allá. Antes de que una cuenta pueda crecer, o tú estés aspirando a que una cuenta de 1.000 llegue a los 4.000, no puedes pensar sin antes no tener claras las principales bases. Es como se crea un edificio, un condominio de más de 20 pisos. ¿Ustedes qué creen lo que hacen abajo? ¿Cómo puedes proyectar algo mucho más grande si las bases o las columnas principales no están fortalecidas? Se hacen huecos, se hacen unos paneos monstruos, lo que son, creo que arquitectos deben saber, unas bases así gigantescas, hasta las propias pirámides de Egipto, donde estaba hace unos meses atrás, han resistido más de 5.000 años y no se derrumban. Pertenecen a las maravillas antiguas. ¿Acaso se han derrumbado? Por algo no se han derrumbado. Si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Egipto, si ha entrado a las pirámides, a la pirámide roja, alguien de ustedes, y ha ingresado, se va a dar cuenta con una construcción que supera lo inimaginable, que fue diseñado a propósito para que estuviera plantado más de 5.000 años. Son columnas. De eso parte todo. La teoría de columnas fortalecidas es un principio que se aplica hasta en el Forex, hasta para expandir una cuenta real. Porque si tú no plantas la base es la matriz, no vas a poder lograr triplicar una cuenta, no vas a hacerlo nunca.
Porque aquí el enfoque no puedes salir a la matar porque el mercado te va a matar. Aquí tienes que sobrevivir y plantar tus primeras bases, ¿no? Bases expansionistas o bases de reserva de dinero. Yo te hablo de lo que yo he hecho, cómo yo la trabajé. Porque nadie empieza para ganar 60.000 arriba. Has tenido que hacer algo. Y es lo que yo he hecho. O es parte de cómo yo lo trabajo. En la otra cuenta de 18.000 que yo tengo es lo mismo. La misma variable. Entonces, el primero es plantar la ganancia, ¿no? Las primeras ganancias son de colchón y me permiten crear una protección al capital cuando ya gané esas 7.000. Entonces ya son columnas. La columna es, primera columna, reserva de 2.000 y así fue, reserva de 5. Si perdía los 5, regresaba a la columna de 2. Es una base. Una base que tenía que bajar los riesgos si perdía, ¿no? Siempre que tú pierdes, hemos dicho, siempre les he dicho a muchos, les he enseñado, que si tú pierdes en los mercados, tienes que considerablemente bajar los riesgos. No puedes mantenerte operando igual, porque te va a jugar la parte psicológica una mala pasada. Entonces, ¿qué sucede? Si tú bajas, ¿ok? Tienes que bajar el volumen para seguir expandiéndote hacia arriba. Para poder expandirte de vuelta sin tocar el capital principal. Una vez que ya has ganado, qué sé yo, sacaste un 10% de la cuenta, tienes que pensar en ya no tocar el capital. Tienes que pensar en tocar ese 10% que has tomado, dividido, qué sé yo, en un 3% como una falange, como la tenía Alejandro Magno, y el otro nivel va a ser para poder expandirte más allá. Ese es un punto focal en cómo tienes que moverte en los mercados financieros. Todo esa es la primera base, esa es la columna principal de un edificio de 20 pisos. Esta es una columna que también vas a ver forjadas en las pirámides egipcias. En la pirámide roja de Dashur, que es roja, cuando tú ingresas y ves, hay una parte que han excavado, vas a ver unas columnas inmensas construidas, como les he dicho, a propósito, para que esto se mantenga siglos. Y nada ni nadie los destruye. La pirámide roja de Dashur, que no es la egipcia, es otra. Increíblemente, es una de las más antiguas. Y la de medio, una cuadrada, es de las más antiguas que existe, más antigua que la de Giza, increíblemente no se destruye. O sea, no sé con qué lo han hecho, pero todo parte, si los egipcios siguieran vivos, si tuviese ese conocimiento, entonces hoy día tendríamos construcciones, ni con los mismos terremotos, ni catástrofes mundiales se lo caería. Igual, el Forex, si alguien logra aplicar, yo he aplicado esto en 2 cuentas, y es lo mismo. Si tú aplicas esto en crear una base, lo primero antes de expandirte, o sea, antes de crear una expansión, es como los juegos de StarCraft que les vengo diciendo como un ejemplo, si quien lo ha jugado, es estrategia, o sea, o no es un ataque rush rápido, o es un ataque expansionista, ¿qué tienes que hacer? Tienes que producir tu gente, tienes que crear una base, los Terran, para crear los Battle Cruiser, para poder atacar por el aire, y eso va a demorar, tienes que sacar minerales de que se cargas. El que lo hace en el menor tiempo posible, mucho más rápido con el teclado, evidentemente va a ganar. Un ataque aéreo o un ataque terrestre. Pero tienes que producir rápido. Ahí la estrategia del juego es expandirse lo más rápido posible. Ese es el punto. Es la expansión. Y obviamente tienes que tener tu base fortificada. En Forex es lo mismo. Si tú sabes que te tienes que expandir, pero no te puedes expandir si no tienes una base. Una base que un perímetro tangible, que tú definas cuánto es el riesgo. Y una vez que ya ganaste, no puedes sobreexponer el capital principal. No se puede. La ganancia es lo que tú vas a arriesgar de ahí en adelante. Y no puedes, si tú quieres expandirte más allá, yo en mi caso ya tenía 7. Si estaba pensando en llegar a 10 o a 20, no podía arriesgar la cuenta. Tenías que expandirte en base al capital que ya habías ganado. Toda la expansión se produce, que si tienes 7, luego ganas otros 6 más, ya te expandiste, ya tienes 12. Entonces, tu falange o tu protección ya no es 2, puede ser 4. Yo en mi caso hice eso, era 4.000, cuando llegué a 12, a 13. Y el resto, los otros 8, era el riesgo que tomaba para mis siguientes expansiones en mi estrategia, más el capital ya no era tocado, más la próxima reserva eran 4.000 hacia abajo. Esa era la definición. Cuanto más ganaba, la base perimétrica que está abajo es lo que defiende tu cuenta real. Una vez que defiendes eso, la cuenta ya no es tocada. Ya es imposible perder la cuenta, más perder solamente tus ganancias. Y de ahí la cuestión es seguir expandiéndote.
Porque en el cruce de la estrategia, si es efectiva y tienes por lo menos la probabilidad que surge 60%, mi estrategia tiene 70% de efectividad, a mí me es muy efectivo. Y es lo que le enseño a todos, yo no hago compras. Quien las hace, pues cuestión de cada uno. Pero sé que el sistema de vendedor tiene mucha efectividad. Entonces, la cosa es mantenerte, te mantienes y luego solita la estrategia por probabilidad va a avanzar a tu favor. Va a avanzar y ese avance que te mantienes se va creciendo. Pero, repito, antes de aspirar a crear algo tan grande o expandir y llegar a una cuenta real inmensa, el punto focal de todo esto es crear las primeras columnas del edificio o crear las columnas de estas pirámides que les he mencionado. En los juegos de estrategia es crear tu base y tener una nueva expansión, porque si no hay alimentos, no hay gas, no hay diamantes, no te puedes expandir. Es lo mismo en el Forex. Si tú no tienes una base de colchón para proteger esa cuenta, así sean $500 o 1000, lo que sea, si no has aprendido eso, o no te lo han enseñado, pues te lo estoy explicando y enseñando, si no, nunca te lo han dicho, pues te lo digo, si no tienes eso, vas a volar la cuenta. El riesgo de todo trader novato es que se mete, no está preparado, no está capacitado, cree que porque recibir señales, alertas del vecino, de por aquí, de por allá, con eso van a ganar. Y créeme que a la larga vas a perder tu dinero. Está comprobado. Que si no tienes una estrategia defensiva, o sea, y esto no lo digo yo, te lo dicen los mejores especuladores. Esto yo te lo repito. Eso te lo dice Elder, el señor Elder. Vivir en la zona de Mark Douglas o vivir del trading de Elder, los mejores psicólogos traders que han ganado mucho dinero, y te lo dicen los mejores, los más viejos, los mejores libros de psicología. Te dice que esta es una estrategia defensiva que tienes que practicar, una estrategia que no tienes que ir a matar, sino a defenderte. Y eso es alguien que no entiende cuando entiende una cuenta real, es a defenderte, porque en la primera defensa es como cómo se protege la cuenta. Tu principal objetivo no es ganar al inicio, es proteger la cuenta. Tienes que proteger la base. No puedes permitir, hasta en los juegos de estrategia, permitir que vengan ahí te hagan StarCraft, lo repito. Ustedes saben que hay una entrada por donde tu enemigo puede entrar y tú puedes salir a expandirte por tierra. Y todos construyen o te tapamos la entrada a nuestra base, porque si no, los protos nos hacen un ataque rush o los ser nos envían esas cosas y nos atacan rápido. Los que han jugado lo saben, ¿sí o no? Tapas la entrada, rapidísimo. Ese es el punto, si no te atacan. Si tú no proteges tu cuenta y no tapas la entrada de riesgo, estás frito como un pescado. Entonces la cuenta va a ser destruida. El mercado te va a destruir. Son los que hemos jugado de estrategia, manejamos, esta es una estrategia, es lo mismo. Yo me he pasado horas jugando a esos juegos de estrategia, 12 horas, y te vuelve mucho más hábil para pensar y razonar en esto. Entonces, aquí en el juego del Forex, no es salir a matar, es proteger el capital. Lo que sea, lo que tengas, hermano, es tu dinero. ¿Qué sé yo? O sea, si te ha costado $11,000, es tu dinero. Y si tú los liquidas, es tu responsabilidad. Tú eres el que lo está haciendo, no lo está haciendo el vecino. Ni el que te envía señales ni alertas, tú lo haces. Hasta el que te envía alertas, por más malas que sean, tú defines los riesgos. Si tú no tuviste una definición de riesgo, tú no pensaste en cómo sobrevivir, tú no tienes culpa de que te estén enviando señales, porque el que la maneja la cuenta eres tú. Tú defines el lotaje, tú defines el volumen, tú fuiste el que ejecutó la orden. Y tú no tuviste un claro planteamiento de cómo moverte en los mercados financieros. O no te lo enseñaron, o simplemente no lo aprendiste. Pero tiene que ver mucho con sobrevivir, con mantener la cuenta y expandirte de poco en poco. Pero la cuestión al inicio es sobrevivir, ganar poco, perder poco y mantener la cuenta para que se cree esa primera base, para que no te ataquen, para que el capital no sea tocado. Tiene que ver mucho eso. Es así como uno se expande. Yo no sé cuántos traders escucharás que te cuentan esto. Yo no sé si escucharás a alguien de Colombia, de Perú, de México, y que te muestre lo que ha hecho, pérdidas y ganancias. De seguro que aquí no hay muchos, pero sé que en Europa hay bastantes. Los británicos quizás hay varios. En las cuentas gestionadas se ve eso, que hablan de esta conferencia. Se ve mucho por allá. Por aquí no sé si cuántos más digan de esto. Pero yo te muestro lo que yo he hecho. Qué es lo que se hace realmente. Cómo yo lo veo en un planteamiento de supervivencia. Porque si tú no la tienes clara, entonces vas a patinar en esto. Todo parte en esa estrategia defensiva. Todo parte de eso para que puedas desarrollar. ¿Me dejo entender?
sobrevivir, crear las primeras protección al capital y resumidas cuentas, para finiquitar, tienes que destinar un porcentaje de riesgo a esa cuenta ese primer mes y segundo mes. Yo destiné el 10%, nada más. De $40,000, que es mi capital, ¿no? Que ya yo manejo años en Forex, destiné solamente a perder el 10% los 2 primeros meses. Solamente eran 4,000 que yo debía perder máximo 2 meses. No más, no 20, no 30, no 40, eso no se hace. Eran 10%. Si yo perdía los 10 en los 2 primeros meses, es porque era muy malo. O es porque fallé y mi probabilidad falló en el método de ventas. Entonces, X option no sirve. Olvídense de binarias, eso es jugar al casino. No jueguen al casino. Entonces, esa es la estadística. Si tú piensas ganar, asume un riesgo y define el riesgo, un porcentaje del 10% para los 2 primeros meses de tu total de la cuenta. No arriesgar toda la cuenta, no puedes hacer eso. Muchos traders que manejan cuentas millonarias, de repente no les interesa, porque no les importa. Pero yo te explico cómo es el asunto, cómo es lo que lo tienes que ver. Sabes que si son 10 es 5, peor pérdida, y 5 la otra. Porque la cuestión es no tocar el capital mayor. Todo parte de eso. Si tú no entiendes esto, vas a quemar la cuenta una vez, tras otra, y tras otra. Y vas a hacer echándole la culpa, como pasa a muchas personas, que no son lo suficientemente maduras para tomar, ¿no? Que fueron, obviamente ellos mismos lo que hicieron todo esto, por la gestión del riesgo. Entonces tienes que saber cómo es el enfoque. La gestión del riesgo se habla de muchas variables. Esta es una variable cuántica de cómo sobrevivir a algo. Ahorita voy a hacer una sesión de 20 minutos, los que quieran seguir. Voy a mostrar un poco, de ahí lo dejo porque tengo que salir y te explico más o menos lo que yo hice. Un gusto, ahí los veo en unos minutos y lo voy a transmitir para que lo vean. Chao.